¿Se puede ver la diapositiva, chicos? ¿Mm? Sí, profe. Ok. Ok, chicos, ahora vamos encendiendo las cámaras. Muy bien. A ver, vamos a ver por acá. A ver, Alex, André, Sandro, Brigitte, Rosa, Paola, Alejandra, chicos, por favor. Si no, pues va a ser retirados por coordinación, chicos, les estoy informando. Después, cuando le saquen del salón, no me estén diciendo, profesor, déjeme volver a ingresar, ¿ya? En realidad eso es algo que coordinación verifica, ¿no? Ya si ustedes no hacen caso a las indicaciones de coordinación, ya tampoco es, digamos, responsabilidad mía, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar, chicos. Así que, por favor, para que no se pierdan ninguna parte de la clase, hay que tratar de mantenerlo encendido, chicos, ¿ok? Muy bien, excelente, chicos. Perfecto, perfecto. Perfecto, muy bien. Ya los que le saquen ya pues será su responsabilidad, chicos, ¿ok? Bien. El día de hoy, chicos, vamos a ver el tema de electrodinámica. Si ustedes recordarán, la clase anterior, las dos últimas clases, nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos visto el tema de electrostática 1, electrostática 2, ¿no? Donde vimos, es más, chicos, vamos a colocar la diapositiva. Ok, vamos a colocar aquí la diapositiva para ir recordando nada más, ¿ok? Electrostática, acá está. Creo que es este. A ver, vamos a compartirlo. Ahí está, claro que es este, muy bien. Y por acá, ahí está, muy bien. Sí se puede ver, ¿no? Cuando dice carga eléctrica, chicos. ¿Sí? ¿Se puede ver esto, chicos? Carga eléctrica, cuerpo estrictamente neutro. ¿Mm? ¿Se ve o no, chicos? Sí, sabe, profesor. Ok, ok, listo, perfecto. Traten de responder, chicos, por favor, ¿ya? Traten de responder. Bien, a ver, vamos a ver aquí, chicos. Cuando habíamos visto que era una carga eléctrica, dijimos que las cargas pueden ser cargas negativas si ganan electrones, cargas positivas si pierden electrones. También aprendimos cómo se calcula la carga eléctrica, ¿no? El número de electrones que gana o pierde por el valor absoluto de la carga del electrón, que tiene este valor, ¿no? Que es 1,6 por 10 a la menos 19. También aprendimos la ley de la electrostática, ¿no? Cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. También aprendimos a calcular la fuerza eléctrica, que era K por el producto de cargas entre la distancia al cuadrado, donde el valor de K es 9 por 10 a la 9. No hay que olvidarnos de eso. También aprendimos sobre el campo eléctrico, cómo se calcula el campo eléctrico, que era K por la carga fija, que era la carga que estaba al centro, dividido entre la distancia al cuadrado. No hay que olvidarnos que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto lo voy a tener que sumar vectorialmente, ¿no? Tengo un punto y tengo tres cargas fijas, entonces va a haber tres campos eléctricos. Tengo que sumarlos vectorialmente. Además, recordando que si tengo una carga positiva, el campo eléctrico sale de la carga positiva. Si tengo una carga negativa, el campo entra la carga negativa. Estas dos líneas que está arriba y abajo están mal, ¿ya? Solo corregí también la vez pasada, chicos. ¿Ok? También vimos, pues, que el campo eléctrico, acá, ¿no? También se puede notar si es positivo, el campo eléctrico sale. Si el campo eléctrico es positivo, las líneas de campo salen, ¿no? También vimos campo homogéneo, ¿no? Vimos un campo homogéneo, que es cuando tengo dos placas, una positiva y otra negativa, el campo sale en líneas horizontales y paralelas, ¿no? El campo es de esta manera, ¿no? Y también se calcula como la fuerza eléctrica que tiene esta partícula, la fuerza eléctrica entre la carga de esta. También hablamos del potencial eléctrico, chicos, ¿no? Ahí dijimos que
Una carga eléctrica a su alrededor almacena cierta cantidad de energía, ¿no? Y esa energía por unidad de carga se puede medir en un cierto punto, ¿no? Por ejemplo, me encuentro a una distancia de la carga fija, entonces puedo saber cuál es el valor del potencial en este punto. ¿Cómo se calcula? Producto de la constante eléctrica por la carga fija entre la distancia. Se parece a la del campo eléctrico, si te das cuenta. Constante por carga entre distancia, pero distancia al cuadrado es el campo. En el potencial solamente es distancia nada más, no distancia al cuadrado. ¿Cuáles son las unidades del potencial? Las unidades del potencial se mide en voltios, ¿ok? Se mide en voltios. Mide en voltios. Profe, y si tengo 3 cargas fijas y quiero calcular el potencial eléctrico en el punto P, ya, no es como el campo eléctrico. En el campo eléctrico eran vectores y tenía que sumar vectorialmente, pero el potencial eléctrico no es un vector, es una cantidad escalar. ¿Qué significa eso? Que yo lo puedo sumar como valores numéricos. Profe, si el potencial de la carga 1 me sale 10, el potencial de la carga 2 me sale 20, el potencial de la carga 3 también me sale 20, sumo nada más 10 más 20 más 20, sale 50, ¿no? Aquí sí puedo sumar como si fueran numeritos. ¿Por qué? Porque es una cantidad escalar, ¿no? De ahí hablamos de superficies equipotenciales que tienen el mismo valor en una superficie. Por ejemplo, esta es una superficie equipotencial. ¿Qué significa eso? Que el potencial eléctrico en C es igual en D, es igual en este punto, es igual en este punto. En todos los puntos de esa superficie el potencial es el mismo. Igualmente para esta otra superficie, ¿no? Y bueno, con eso llegamos a repasar, pues, ¿no? Esa parte. Lo que vamos a ver el día de hoy viene a ser la electrodinámica. ¿Está bien? A ver, entonces vamos a poner esto por aquí. Bien, a ver, entonces vamos a poner por acá. Ahí está. Cuando hablamos de electrodinámica, chicos, ahora vamos a hablar de las cargas eléctricas, pero ya no van a estar quietecitas, ¿no? Ya no van a estar ahí en un solo lugar. Lo que vamos a ver ahora es que las cargas eléctricas se van a encontrar en movimiento, ¿ok? Y eso es algo muy curioso, chicos, y es justamente esto lo que cambió drásticamente la vida de todos nosotros, ¿no? En aquel entonces, pues estamos hablando de los años 1700, ¿no? Por ahí, cuando se empezaron a descubrir los efectos que existen cuando una carga eléctrica se está moviendo, ¿no? Pero para entrar a más detalle, vamos a ver algunos conceptos previos, chicos, ¿ok? Por ejemplo, podemos hablar sobre el conductor eléctrico. ¿Qué es un conductor eléctrico? Un conductor eléctrico es un material que contiene átomos, pero esos átomos tienen una característica, que sus electrones pueden moverse hacia otro átomo, ¿entienden? Eso seguramente lo ven en química, ¿no? Yo tengo un cuerpo donde los átomos, cuyos electrones pueden moverse de átomo en átomo, se llama que son materiales conductores, ¿no? Ejemplo, el cobre es un buen conductor, por ejemplo, el aluminio es un buen conductor, por ejemplo, la plata es un buen conductor, son conductores eléctricos metálicos, ¿no? Profe, ¿existen otro tipo de conductores? Sí, por ejemplo, el agua potable es un conductor eléctrico. Por ejemplo, el agua de mar es un conductor eléctrico. Tú mismo, tu cuerpo, también es un conductor eléctrico, porque dentro de ti tienes varias cargas eléctricas. ¿Está bien? Entonces, eso es un conductor eléctrico, chicos. Luego podemos hablar de la pila fuente de voltaje, ¿no? Profe, ¿qué es una pila? Es un dispositivo que pues tiene una fuente que impulsa el movimiento de los electrones, ¿ok? Una pila es una fuente que justamente tiene una construcción química, ¿ok? Que tiene la capacidad de impulsar a los electrones y que empiecen a moverse, ¿no? Y al moverse los electrones, estamos moviendo cargas eléctricas. Y al haber carga eléctrica, vamos a hablar sobre la corriente eléctrica. ¿Está bien?
Justamente a eso quiero llegar, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Es la circulación de cargas eléctricas, en este caso los electrones, a través de un conductor eléctrico, ¿ok? Profe, si yo, digamos, por un lado tengo una carga negativa, ¿no? Y por acá tengo una carga positiva, tengo puras cargas positivas, ¿qué va a pasar? Que los electrones que se encuentran en esta parte, obviamente los electrones, ¿qué carga tienen? ¿Qué signo es la carga del electrón, chicos? ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Claro, muy bien. Los electrones tienen carga negativo, entonces, ¿a dónde van a irse? Pues al lado positivo, porque las cargas opuestas se atraen. Entonces los electrones se van a mover pues de esta manera, ¿no? Se van a mover de esta manera generándose una corriente eléctrica. Van a pasar varios electrones por esta región de verde, que es una sección transversal, por ahí van a pasar electrones, ¿no? Y se define de la siguiente manera, ¿no? Si es que yo quiero tomar el sentido convencional de la corriente, profesor, ¿cómo es eso el sentido convencional de la corriente? El sentido convencional de la corriente es si nosotros tomamos como partículas que se están moviendo, que es el electrón era el que se mueve de la parte negativa a la parte positiva. Claro, pero más adelante, cuando se empiezan a hacer los cálculos, los científicos se dieron cuenta que era más complicado trabajar con electrones, ¿no? Ya que su carga es negativa y se hará un poco tedioso trabajar con los signos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasó? Va a pasar que se concluye, ¿no? Se dice que a partir de ahora, las partículas que se van a mover van a ser cargas positivas, ¿ok? Van a ser cargas positivas, ¿ya? Cargas positivas. Y si las cargas son positivas, van a dirigirse de la parte positiva hacia la parte negativa. Como las cargas son chiquititas positivas, acá está el lado negativo, se van a traer, bueno, se van a ir a ese lado. O sea, vamos a suponer que los cargas que se están moviendo son cargas positivas. Y cuando hacemos eso, entonces los cálculos se hacen más sencillos y es más directo, ¿no? Por eso, cuando te dice, ¿cuál es el sentido convencional de la corriente? Profe, el sentido convencional es de la parte positiva hacia la parte negativa, porque las cargas son positivas. Pero si te dicen, ¿cuál es el sentido real? Tú sabes que realmente las cargas que se están moviendo son los electrones, y los electrones son cargas negativas, que se van del lado negativo hacia el lado positivo. Ese es el real, pero el convencional es este. ¿Ok? Bien. Profe, ¿y cómo se calcula la intensidad de corriente eléctrica? Bueno, eso se calcula fácil, porque tú sabes que al momento que los electrones, digamos, se están moviendo a través del conductor, una cierta cantidad de carga eléctrica va a atravesar esta región y eso lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿no? Entonces yo digo, ya, mientras más electrones pasen por esta región, voy a tener más carga eléctrica, ¿no? Profe, y si estos electrones van despacito, se van a demorar más tiempo. Si los electrones se mueven más rápido, se van a demorar menos tiempo. Entonces, como ustedes han visto, podemos darle esta analogía, chicos. ¿Cómo medimos, por ejemplo, el caudal de un río, ¿no? Medimos qué cantidad de agua pasa por cada unidad de tiempo, ¿no? Mientras más agua pase por un determinado tiempo, mayor es el caudal del río, por ejemplo, ¿no? Si pasa una pequeña cantidad de agua en un determinado tiempo, decimos que el caudal del río es muy bajo, pues, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si tengo gran cantidad de carga eléctrica que pasa en un determinado tiempo, entonces diré, ya tengo bastante corriente eléctrica.
Pero si tengo una poca cantidad de carga que pasa por determinado tiempo, diré, tengo baja corriente eléctrica. ¿Cómo se define entonces la corriente eléctrica? Se define la cantidad de carga eléctrica por unidad de tiempo. O sea, carga entre el tiempo, ¿no? Si por ejemplo acá tengo 100 coulomb y pasan esos 100 coulomb por esta región, se demora en pasar unos 5 segundos, ya, entonces divido 100 coulomb entre 5 segundos, será 20. Profe, ¿cuál es la unidad de la corriente eléctrica? 20 amperios, ¿ok? Cuyo símbolo es la letra A. ¿Está bien? De esa manera definimos la corriente eléctrica. También vamos a definir qué es la resistencia eléctrica, chicos. ¿Ok? Profe, la resistencia eléctrica digamos, vamos a decir, es una propiedad de cierto material que tiene ciertas características. Por ejemplo, hay ciertos materiales que no son exactamente buenos conductores, ¿no? Cuando los electrones empiezan a moverse por un lado, van a llegar a una determinada región donde se les va a dificultar el movimiento. Profe, ¿y eso por qué? Porque dentro de estos materiales hay átomos que no tienen electrones totalmente libres, ¿no? Es muy difícil mover sus electrones. Entonces la corriente eléctrica cuando llega aquí, pues como que va a tener dificultad de atravesar este material para que finalmente logre y pueda continuar su camino. Entonces, si este material tiene una resistencia eléctrica, este valor se puede calcular. Profe, ¿sí se puede calcular cómo? Se calcula cómo, teniendo en cuenta que la longitud de ese conductor, de ese material, la longitud de ese material es L, teniendo en cuenta que su área transversal vale A, ¿ok? Vale A, su área transversal vale A, y que su resistividad eléctrica es este valor ρ. Profe, ¿qué es la resistividad eléctrica? Es una propiedad de cada material. Por ejemplo, el cobre tiene un valor de resistividad. La plata tiene otro valor de resistividad, ¿no? Esos son valores experimentales, ¿no? Que hay para cada material. Eso te lo van a dar de dato en los problemas, ¿no? Por ejemplo, te dice, tienes una resistencia eléctrica de plata. Entonces te van a dar de dato cuál es la resistividad. No es lo mismo resistencia que resistividad. La resistividad depende de cada material. Profe, entonces a esa resistividad me lo van a dar de dato. ¿Cómo se calcula entonces la resistencia eléctrica? Se calcula de la siguiente manera. La resistencia eléctrica va a ser igual, perdón, a la resistividad por la longitud de la resistencia entre el área transversal. Esta es la fórmula para la resistencia eléctrica. Profe, ¿eso qué me quiere decir? Que la resistencia eléctrica depende de dos cosas. Depende del material, porque cada material tiene su resistividad, y depende de la forma que tiene la resistencia. Profe, si tengo más área transversal, entonces acá pondré más área transversal. Si la resistencia eléctrica es más largo, entonces acá la longitud será mayor. ¿Te das cuenta? Entonces, la resistencia depende del material que tiene cierta resistividad y depende de la forma, que es la longitud entre el área, ¿no? ¿Ok? Ahora, no te olvides, la unidad de la resistencia está en ohmios. Este símbolo que ustedes ven aquí vienen a ser los ohmios. Así que la resistencia eléctrica se mide en ohmios. Profe, si hago un producto y me sale, digamos, 50, ¿qué unidades tiene? Profe, tiene unidades de ohmios. ¿Está bien? Excelente. Muy bien, chicos. Continuemos. Bien, a ver, parece que todos han apagado la cámara. Vamos a ver si pueden retirarles a los queridos alumnos. A ver, ya ves, ya varios están en sala de espera, chicos. Yo en realidad espero que no los pongan en sala de espera. Se estoy avisando, chicos. A ver, entonces, ahora vamos a hablar lo que es un resistor. Bueno, es una resistencia, pues hablar de resistor en realidad, ¿no?
Resistor o resistencia es lo mismo, chicos. Una resistencia puede ser representada de esta manera, ¿ok? De esta manera. Incluso esta resistencia eléctrica, por ejemplo, puede ser aprovechada, ¿no? Ustedes han visto esos foquitos incandescentes que cuando prendes la luz, ahí dentro del foquito hay como un hilito, ¿no? Un hilito que ves que de repente brilla. ¿Han visto, no, chicos? Ya, por ejemplo, podemos considerar que ese foquito es una resistencia, porque los electrones pasan por esos hilitos y les dificulta moverse por esos hilitos. Y esa dificultad hace que los electrones pierdan energía. Al perder energía, esa energía se convierte en calor y se convierte en luz. Entonces, por eso que esos hilitos se calientan y botan luz y pues pueden alumbrar a todo alrededor, ¿no? Por eso es que a veces podemos decir que esa resistencia eléctrica también puede ser como un foquito, ¿no? ¿Ok? Esas resistencias se pueden conectar en diferentes formas. Vamos a tener, a ver, esto aquí lo voy a borrar, ¿ya? Que me estorba aquí. A ver, a ver. Vamos a finalizar esto. Ahí está. Cortar. Listo, ahora sí. Bien. Entonces, podemos tener nosotros la conexión de las resistencias, porque ahora vamos a hablar de que estas resistencias muchas veces lo vamos a encontrar de dos maneras. La primera manera es cuando las resistencias se encuentran en serie. ¿Qué significa eso? Que viene la corriente por aquí, viene la corriente por acá, se va a encontrar con una resistencia, sale de esa resistencia, sigue su camino, se va a encontrar nuevamente con otra resistencia, sale de su camino y nuevamente se va a encontrar con otra resistencia. En ese caso llamamos que las resistencias están en serie. Y profe, yo puedo calcular una resistencia que reemplace a estas tres, si se puede. El valor de esa resistencia equivalente es la suma. Profe, si esto vale 20 ohmios, esto vale 20 ohmios y esto vale 10 ohmios, entonces la resistencia equivalente sería 20 más 10 sería 50 ohmios. Y así, en vez de tener tres resistencias, tengo solamente una. ¿Ok? Pero las resistencias también pueden estar en paralelo. Profe, ¿cómo es este caso? Mira, viene la corriente por aquí, viene la corriente por acá y tiene tres caminos. Un camino por arriba, un camino por el medio y tiene un camino por abajo. Entonces, la corriente que viene por el punto A se va a dividir una parte por arriba, otra parte por el medio y otra parte de la corriente por abajo. Por aquí va a pasar una resistencia, sigue su camino, por acá viene la corriente eléctrica, pasa por esta resistencia, sigue su camino. Esta otra parte de la corriente viene, pasa por la resistencia y sigue su camino. Finalmente, esas corrientes eléctricas se juntan nuevamente por acá y se vuelven a unir y sigue su camino por el punto B. ¿Te das cuenta entonces que la corriente eléctrica, una parte se va por arriba, una parte se va por arriba, otra por aquí y otra por acá y al final se vuelven a juntar, ¿no? En este caso, las resistencias se encuentran en paralelo. ¿Está bien? Profe, ¿puedo reemplazar estas tres resistencias por una sola? Claro que sí. ¿Cómo es eso, profe? A ver, acá está. Acá está. Lo 1 entre la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de cada una de estas resistencias. Ejemplo, profe, si R1 de repente vale 20 ohmios, R2 vale 20 ohmios y R3 vale 20 ohmios, entonces la resistencia equivalente, digo, ya, 1 entre la resistencia equivalente será igual a 1 entre 20 más 1 entre 20 más 1 entre 20. Haces el cálculo respectivo y vas a calcular la resistencia equivalente. ¿Te das cuenta? Es importante eso, por favor, ¿ya? ¿Ok? Es muy importante eso, chicos. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, chicos? ¿Mm? ¿Chicos? ¿Están acá o dónde? A ver, vamos a ver aquí. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a resolver los ejercicios. ¿Está bien? ¿Está bien?
Vamos a resolver los ejercicios de la práctica dirigida. A ver, vamos a ver por acá. Chicos, si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas, por favor, chicos. ¿Está bien? Acá está. Bien. Aquí creo que es. Creo que es. A ver, listo. La semana pasada sí les pasé el material, ¿no, chicos? Que avanzamos en clase. A ver, está pasando el que vende frutas. Chicos, les pasé la clase pasada esto, ¿no? Todo lo que avanzamos en las dos últimas clases. No, ¿Lo pasé? no, profesor. ¿No? ¿Seguros? No. Ya, entonces lo voy a pasar ahorita, ¿ya? Vamos a pasárselos ahorita. A ver, creí habérselos pasado, chicos. A ver, voy a enviárselos de nuevo, ¿ya? Ya que hoy día tienen su primera práctica calificada, chicos, por ahí de repente pueden repasar de este material para que, para que den un buen examen, chicos. A ver, vamos a ver por acá. Este vendría a ser tema 1. Tema 1 y 2. Ok, listo. Muy bien, entonces, a ver, el chat. Nadie me ha escrito por el chat todavía. A ver, vamos por acá. Ya. A ver, entonces, Paula, a ver, ¿me confirmas? ¿Ya está? Sí, profesor. Excelente, muy bien. Ya, chicos, ya de ahí ustedes pueden repasar, ¿ah? Lo que hemos estado haciendo durante todo esto. Ok, a ver, voy a borrar esto entonces. Ya fue. Listo, muy bien. Ahora sí. Vamos a escribir entonces, el día de hoy estamos desarrollando el tema número 3. Así es. Uy, no me digas que otra vez va a estar con el mismo problema. A ver, un momentito. A ver, a veces la pantalla se ensucia. A ver, ahora sí. Ya, muy bien. Es el tema 3, que viene a ser el tema 3 de electrodinámica. Electrodinámica, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí, pues, no me digas, uy, no. Ok, vamos a copiar los problemas entonces.
Bien, ahora sí. Ahora sí, totalmente listo. Vamos a empezar con el problema número 1, chicos. A ver, dice el problema número 1 lo siguiente. Ok, vamos a poner aquí solución del problema número 1. Ok, dice el problema número 1, chicos, lo siguiente. A través de un conductor circula una carga de 140 coulombs durante un minuto, ¿no? Me está diciendo que por un conductor van a pasar 120 coulombs de carga y eso lo va a hacer durante un minuto. Me dice, calcula la intensidad de la corriente eléctrica. Profe, esto está facilito, obviamente que está sencillo, ¿no? Si es que has escuchado la clase, te has dado cuenta que esa pregunta en realidad es un regalo. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros que la intensidad de la corriente eléctrica se define como la carga entre el tiempo. Este triangulito significa la variación del tiempo, o sea, cuánto tiempo ha demorado en realizar esa acción. Entonces, si tenemos esta de acá, podemos reemplazar tranquilamente, todo en el sistema internacional, claro está. ¿Qué significa eso, profe? Entonces, que la corriente eléctrica, que la intensidad de la corriente eléctrica, ¿ok? La intensidad de la corriente eléctrica y será igual, profe, a la carga. ¿Cuánto vale la carga? Ahí está, te lo dice que vale 120 coulombs entre el tiempo. Profe, el tiempo me dice que vale un minuto. Obviamente eso equivale a 60 segundos. Entonces ahora reemplaza 120 entre 60, te da como resultado que la corriente eléctrica viene a ser igual a 2. Profe, pero ¿cuáles son las unidades de la intensidad de la corriente eléctrica? El famoso amperio. Entonces la intensidad de la corriente eléctrica va a ser igual a 2 amperes. 2 amperios, ¿está bien? ¿Te das cuenta? Súper sencillo, nada complicado. Así que ya si no resuelves un problema así, ya pues tu problema. Ya. A ver, pregunta 2. Vamos a ver, de repente este está un poco más difícil. Dice, a través de un conductor circula una carga de 480 coulombs durante 2 minutos. Calcula la intensidad de la corriente eléctrica. Nuevamente, ya sabemos la fórmula. Entonces digo lo siguiente, profe. La intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga dividido entre el tiempo. Entonces reemplazamos, profe, la carga me dice que es de 480 coulombs. Así es, 480 coulombs. Eso dividido entre el tiempo es de 2 minutos. En segundos, ¿cuánto es, profe? 2 minutos en segundos viene a ser igual a, ¿cuánto? A 120 segundos. Claro, profe, pues porque un minuto equivale a 60 segundos. Por lo tanto, 2 minutos sería el doble, ¿no? Por lo tanto, eso significa que la intensidad de la corriente eléctrica viene a ser igual a 4, ¿no? Por 480, 324 amperios. Ya está. Respuesta del problema. O sea, ni siquiera he tenido que desarrollar 2, 3 líneas, ¿no? Solamente, bueno, en 2 líneas lo hice, ¿no? Ya está directo el problema, ¿no? Vamos a ver el ejercicio número 3, pues, no vamos a ver el ejercicio número 3 ahora. Vamos a poner por acá, solución número 3. A ver, ¿qué dice? La intensidad de la corriente eléctrica, a ver, vamos. Un momento. Ahí está, perfecto. La intensidad de la corriente eléctrica me dice, en un conductor es de 0,2 amperios. Calcula la cantidad de carga que pasa a través de su sección transversal en 5 minutos. Ah, ya, profe. Entonces, nosotros sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual, ¿no? Es igual a la carga entre el tiempo. Profe, a mí me pregunta cuál es la carga, ¿no? Si yo la variación del tiempo lo paso al otro lado a multiplicar, ¿qué tengo? Tengo que la carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente eléctrica multiplicado por la variación de tiempo, ¿no? Es lo único que hice, pasar a multiplicar el tiempo
y me quedé con esta ecuación. Entonces, a partir de aquí puedo calcular, profe, ¿por qué? Porque me pide la carga eléctrica. Así vamos a hacer un peldaño más abajo, ahí está. Profe, la carga eléctrica sería igual. ¿Cuánto me dice que vale la intensidad de la corriente eléctrica? 0,2 amperes. ¿Durante qué tiempo me dice? Durante 5 minutos. Ah, ya tú sabes que 5 minutos llevados a segundos sería 300 segundos. ¿No es así? ¿Y cuánto sale 0,2 por 300, profesor? Eso sale igual a 60. ¿60 qué, profe? Como estoy calculando carga, sería 60 coulombs. Y esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? Súper sencillo, ¿ah? O sea, ni gráfico es necesario hacer aquí. ¿Está bien? A ver, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio más. El problema número 4, ¿les parece? A ver, vamos a borrar esto. A ver. O sea, ¿qué pasa acá? Que no se puede mover esto. Ok, ahora sí. Vamos a resolver el ejercicio número 4. Ahí está. Ok, el problema número 4 dice lo siguiente. Calcula la resistencia eléctrica de un conductor de 2 metros de largo y 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados de sección transversal. Considere que la resistividad eléctrica del conductor es ese valor. Para que no vueles, ¿ok? Para que no vueles y para que no te estés preguntando, vamos a hacer un gráfico representativo, ¿está bien? Profe, me habla de una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica tiene la forma de un alambre, pues, ¿no? Tiene la forma de un alambre cilíndrico, así. Tiene esa forma, ¿no? ¿Ok? De esa forma es la resistencia eléctrica, ¿ok? Profe, pero usted en los problemas, ¿por qué lo puso así? Así, ¿por qué dijo que eso era una resistencia eléctrica? Bueno, eso es el símbolo de una resistencia eléctrica, ¿no? Cuando tú veas esto, significa que es una resistencia eléctrica, pero en realidad, ¿cuál es su forma? Su forma es esta, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Está bien? Profe, decíamos que la resistencia eléctrica depende de varias cositas. Depende del área transversal, ¿no? Depende de qué más. Depende de la longitud y depende de la resistividad, que es una propiedad de cada material. ¿Cómo se calcula la resistencia eléctrica? Como resistividad, ¿por quién? Por la longitud entre el área transversal. Y eso es todo lo que necesitamos para resolver el problema. A ver, profe, la resistencia eléctrica entonces será igual. La resistividad, ¿cuánto es? Ahí me lo dicen, 8 por 10 a la menos 8. ¿Qué más me dice? Metro ohmio. Metro ohmio. Le voy a poner las unidades para que te das cuenta que al final las unidades se van a cancelar. Metro ohmio. ¿Está bien? A esto le tengo que multiplicar por quién? Por la longitud. ¿Cuánto me dice que tiene la longitud del conductor? Me dice 2 metros de largo. Ahí, entonces la longitud viene a ser 2 metros. Excelente. Todo esto dividido entre el área. Profe, en el problema, ¿cuánto me dice que vale el área? ¿Ah? Me dice el área que vale 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Acá está, mira. Ese es el área, porque ahí me dice sección transversal. Ah, ya. Entonces significa que el área de la sección transversal vale 4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. O sea, si te das cuenta con las unidades, metro cuadrado se va a ir con metro arriba y metro arriba. ¿Te das cuenta? ¿No? Se va a ir con estos. Así que, por favor, nos damos cuenta que lo único que nos va a quedar es el ohmio. Y efectivamente, la resistencia eléctrica se mide en ohmios, ¿te das cuenta?
Entonces ahora sí operamos nada más los números, ¿no? La resistencia eléctrica será igual a ¿qué? A ver, 8 por 2, 16. Entre 4, vendría a ser 4, ¿no? 4, 16 entre 4, 4. 10 a la menos 8 entre 10 a la menos 6 significa 10 a la menos 2, ¿no? Nada más. Ohmios. Esa sería la respuesta. Profe, 4 por 10 a la menos 2, ¿cómo lo puedo decir? A ver, sería 4. 10 a la menos 2 es como entre 100, ¿no? Ohmios. Y 4 entre 100 viene a ser igual a 0,04 ohmios. Y esa es la respuesta, ¿no? Hemos calculado el valor de la resistencia eléctrica. Solamente utilizando esta formulita de acá. Ojo, solamente esta formulita de aquí. Así que por favor, chicos, tener en cuenta eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Ok, bueno, entonces están aprendiendo todo, ¿no? Excelente. Vamos a poner aquí solución del problema 5. A ver, dice, por un conductor circulan 6,4 amperios de corriente. Determine el número de electrones que pasa por su sección recta en un minuto. Interesante, ¿ok? Interesante pregunta. Bien, a ver, aquí otra vez, para que no vuelen mucho, vamos a tener aquí. Esto ya es un conductor eléctrico, ¿ya? Esto es un conductor eléctrico que tiene la misma forma que una resistencia. ¿Cuál es la diferencia? Que un conductor eléctrico no se opone al movimiento de los electrones, ¿ok? Este aquí es un conductor, ¿está bien? Un conductor, es como un alambre, ¿no? Ya. Así que a diferencia de la resistencia eléctrica, cuando los electrones pasan por la resistencia eléctrica, los electrones tienen dificultad de avanzar, ¿no? Pero cuando pasan por un conductor, los electrones pues se sienten como peces en el agua, ¿no? Pueden moverse libremente, ¿no? ¿Está bien? Ahora, esas cargas eléctricas, vamos a decir que todo esto es una carga eléctrica Q, ¿no? Toda esa carga eléctrica va a pasar por una sección transversal y esto lo va a hacer en un determinado tiempo, ¿no? Así es, profe. Entonces, me dices tú que la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica es carga entre variación de tiempo, ¿ok? Pero nosotros sabemos desde el tema número 1 que la carga eléctrica, ¿cómo se calculaba? El número de electrones por el valor absoluto de la carga del electrón. ¿Te acuerdas? Claro, eso lo vimos en el tema número 1, profe, la carga. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánta carga hay aquí, ¿qué hago? Multiplico el número de electrones por la carga de cada uno de esos electrones, pues, ¿no? Yo tengo 5 electrones, será 5 por la carga de cada electrón. Si tengo 10 electrones, será 10 por la carga de cada electrón. Entonces, si no conozco cuántos electrones, le pongo n por la carga de cada electrón. Esto dividido entre el tiempo, ¿no? Ah, ya. Entonces, podemos reemplazar nosotros aquí. Profe, la intensidad de la corriente eléctrica me dice que vale 1,6 amperes. Eso será igual al número de electrones por el valor absoluto de la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19. No te olvides ese valor es conocido. El valor absoluto de la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, no 9, a la menos 19, ¿ok? Dividido entre el tiempo. Profe, el tiempo me dice que tiene que ser a través de ¿cuántos minutos? A través de 3 minutos, llevados a segundos, ¿no? Si esto vale 3 minutos llevados a segundos, ¿cuánto vale? 180 segundos, ¿no? Listo. Y de aquí
vamos a despejar todas nuestras dudas. Profe, 1,6 se va con 1,6, 180 pasa al otro lado, 180 pasa al otro lado, el 10 a la menos 19 pasa a dividirlo, y esto será igual a n, ¿no? A n. A ver, confirmen si estoy operando correctamente, ¿eh? Si de repente me estoy equivocando, me indican, chicos. Profe, 10 a la menos 19, ¿cómo puede pasar arriba? Pues puede pasar con el signo contrario, sería 180 por 10 a la 19, ¿no? Igual a n. Profe, 180 lo puedo poner como 18 por 10 a la 1 por 10 a la 19 igual a n. Así que puedo poner aquí 18, 10 a la 1 por 10 a la 19, 10 a la 20, ¿no? O sea, digo lo siguiente. El número de electrones que pasan por el conductor en 3 minutos es esta cantidad de electrones. 18 por 10 a la 20 electrones. Tú te das cuenta la gran cantidad de electrones que están circulando por un conductor cuando hay corriente eléctrica. Entonces, cuando tú enchufas tu cargador y lo pones a cargar, hay una gran cantidad de electrones que se están moviendo. Son de este orden, ¿no? Son 18 con 20 ceros, ¿no? Una cantidad escandalosamente grande, ¿no? ¿Ok? Entonces ya está, de esa manera calculamos, ¿no? Así que por favor, tener en cuenta eso, chicos. En algunos problemas te plantean de esa forma, ¿ya? Te preguntan cuántos electrones pasan. Para ello tienes que recordar esta formulita. Muy bien, a ver, veamos otros ejercicios. Problema número 6. Problema número 6 dice, si por un conductor eléctrico circula, uy, hice el problema 6, ¿no? Hice el problema 6. Ya, pero es igual que el problema 5, ¿ya? Es igualito que el problema 5. Ah, de razón por ahí me habían dado otra respuesta. Claro, el problema 5 saldría... mm, bueno, igual creo por ahí ya tendríamos el valor, ¿ya? Mm, sí, efectivamente, creo que sale 24 por 10 a la 20. Muy bien, ahí está. Entonces, este es el problema número 6. Vamos a hacer el problema número 7, entonces, ¿ya? Problema número 7. A ver qué nos dice el 7. Vamos a ver qué nos dice el 7. A ver, vamos a ver por acá. A ver, vamos a poner así. Ahí está. Vamos a poner aquí solución del 7. Del problema número 7. Ahí está, muy bien. Problema número 7 dice lo siguiente. Por un conductor de sección transversal uniformemente circula una corriente de 320 miliamperes. ¿Cuál es el número de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor en 0.1 segundos? Incluso te dan la carga, el valor absoluto de la carga del electrón, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Facilito, profe, ya sabemos. La intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga entre el tiempo. Pero, profe, la carga es el número de electrones por el valor absoluto de la carga del electrón entre variaciones. Entonces, igualamos estos dos valores nada más. Profe, la corriente eléctrica me dice que vale 320 mili. Profe, ¿qué significa 320 miliamperes? ¿Qué significa eso? Ese factor mili es 320 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Okay? Ese factor mili equivale a 10 a la menos 3. Entonces acá sería 320 mili 10 a la menos 3 amperes, ¿no? Esto será igual al número de electrones por la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Lo ponemos así de frente, nada más sería 1,6 por 10 a la menos 19. Todo esto dividido entre el tiempo, ¿no? Me dice aquí
en un tiempo de 0,1 segundos. 0,1 segundo. Ya está. Operación relámpago, chicos. A ver, ¿cuánto sale todo eso? Al toque nomás. Ustedes que están con la mente más fresca, a ver. Al ojo, chicos, al ojo, por favor. A ver. Mm, A ver, confirmen. 2 por 10 a la 17. ¿Mm? Confirmen, a ver, operen, operen, operen. A ver, Edwin, ¿a ti te sale igual o no? Bien, entonces, ¿sale o no sale eso, chicos? Bien, a ver. Sí, 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 parece que sí. Ok. Ok, chicos, ya sé que no cuento con ustedes, ok. Vamos a hacer la pregunta número 8. A ver, dice, determine la resistencia eléctrica equivalente en ohmios entre dos puntos, entre los puntos C y P, ¿no? Ahí está, en el caso A y B respectivamente. Listo, vamos a copiar entonces los gráficos. Vamos a poner aquí solución del problema número 8. Ahí está. Entonces, tenemos dos casos, el caso A y el caso B. ¿Ok? Vamos a ver el caso A y el caso B. Ahí está, caso A. Perfecto. Me piden a mí calcular la resistencia equivalente. Profesor, estas resistencias de aquí, ¿cómo están? Porque usted me enseñó que tenían que estar de dos formas o tenían que estar en serie, ¿no? Hablamos de las resistencias que están en serie y lo dibujamos así, ¿verdad? Las resistencias que están en serie. Profe, pero esto no está así como en el dibujo, pero no importa, no puede estar recto, puede estar dobladito el cable. ¿Qué es lo que nos tiene que importar, profesor? Lo que nos tiene que importar a nosotros es que cuando pasa la corriente va a seguir un solo camino y va a pasar por todas ellas, ¿no? Viene la corriente por acá, pasa por ahí, pasa por acá, pasa por acá, entonces va a ir una después de otra. Entonces, en ese caso podemos decir que las resistencias están en serie. Profe, ¿y cómo se calcula la resistencia equivalente cuando las resistencias están en serie? Simplemente se sumaba, ¿no? Se sumaba, era 1 ohmio más 2 ohmio más 3 ohmio. Significa que la resistencia equivalente es igual a 6 ohmio. ¿Qué significa esto? Que yo puedo reemplazar estas resistencias por una sola, por una sola. Así es. Puedo reemplazar esa resistencia por una sola. Una resistencia que valga 6 ohmios. 6 ohmios. O sea, todas estas tres resistencias son reemplazadas por una sola, que vale 6 ohmios. Eso es lo que significa. ¿Ok? Ahora vamos a ver justamente la parte B.
la parte B. Ahí está la parte B. Ahí está la parte B. Muy bien. Profe, y acá tengo dos resistencias, ¿no? Tengo dos resistencias, profe. Tengo la resistencia de 4 y la resistencia de 2. Acá puedo decir que están en serie y la respuesta es que no. No puedo decir que están en serie. ¿Por qué? Imagínate que la corriente venga del punto C. Viene la corriente viene y pasa por 12, pero otra parte de la corriente viene y pasa por 4 al mismo tiempo. Entonces, la corriente está pasando tanto por aquí como por aquí. Entonces, significa que estas resistencias están en paralelo. Otra forma de darnos cuenta, profesor, mira, date cuenta, este punto y este punto, como no hay nada entre ellos, fíjate, entre estos puntos no hay nada, así que aquí se repite el punto C. Entre estos puntos no hay nada, así que aquí se repite el punto C. Lo mismo por abajo. Este punto y este punto van a ser P y P. ¿Por qué? Porque en esos puntos, entre esos puntos no hay nada, entonces los puntos se repiten. Te das cuenta que en esta resistencia lo tengo entre C y P, esta resistencia lo tengo entre C y P. Significa que estas resistencias, al tener el mismo inicio y el mismo final, son resistencias que están en paralelo. ¿Está bien? ¿Y cómo se calculaba la resistencia equivalente en paralelo, profe? Cuando las resistencias se encontraban en paralelo, lo que se tenía que hacer era lo siguiente. La resistencia equivalente, bueno, era 1 entre la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas, ¿no? Vamos a poner R1 más 1 entre R2, ¿no? Entonces, en este caso vamos a reemplazarlo, pues, ¿no? Vamos a reemplazarlo. Vamos a tener lo siguiente. 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Y aquí suma de fracciones. ¿Cuánto es un cuarto más un doceavo? A ver. Un cuarto más un doceavo viene a ser igual a 16 sobre 48, ¿no? Sacas tercia, te sale un tercio. Perdón, sacas 16ava, te sale un tercio. Así que 1 entre la resistencia equivalente es igual a un tercio. Si 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 3, significa que la resistencia equivalente es igual a 3. ¿Te das cuenta? La resistencia sería igual a 3. ¿Pero 3 qué? 3 ohmios. Ah, ya, claro. ¿Por qué? Porque están en paralelos. Pero hay una fórmula cuando yo tengo dos resistencias equivalentes. Cuando tienes dos resistencias en paralelo, cuando solamente tienes dos resistencias en paralelo, existe una fórmula. ¿Cómo es, profesor? La resistencia equivalente es igual al producto de esas resistencias entre la suma de esas resistencias. Esto solamente se cumple cuando hay dos resistencias en paralelo. A ver, vamos a aplicar eso para nuestro problema. Esto es como si fuera nuestro R1 y este aquí es como si fuese nuestro R2. Entonces, si yo quiero calcular la resistencia equivalente, sería igual a R1 que vale 4 por R2 que vale 12 entre la suma. 4 más 12 sería 16, ¿no? Saco cuarta me queda 4, cuarta me queda 3. Ah, mira, efectivamente, la resistencia equivalente equivale a 3 ohmios. ¿Te das cuenta? Te salió exactamente lo mismo que si tú hubieses aplicado la parte de arriba, ¿no?
Profe, entonces esto de aquí es más directo, claro, pero esto solamente se cumple cuando tengo dos resistencias en paralelo. Profe, pero si yo tuviese tres resistencias en paralelo, de esta manera, uno por acá, otro por acá y otro por acá, ¿puedo aplicar esto? Ya no puedo aplicar esto. En este caso tendría que aplicar esta de aquí, ¿no? La resistencia equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, ¿no? Esa sería la forma de aplicarlo, chicos. ¿Correcto? Bien, entonces ahí tenemos el problema número 8. Vamos a hacer el problema número 9 ahora. Vamos a ponerlo por acá. Bien, a ver. El problema número 9 dice lo siguiente. Vamos a poner aquí solución. Bien, a ver, me dice. Calcule la resistencia equivalente en ohmios entre los puntos C y P. Pregunto yo, chicos, estas tres resistencias, ¿cómo están? ¿Están en serie? ¿Están en paralelo? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? A ver, me gustaría saber su opinión. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están en serie o en paralelo? A ver, es importante que ustedes tengan su opinión, ¿no? A ver, aquí. Por acá me dicen están en serie. A ver, ¿alguien piensa que está en paralelos? De repente alguien lo ve paralelo, ¿no? Puede ser, ¿no? A ver, vamos a dibujar esa. Bueno, vamos a copiar mejor. A ver, profesor. eh, estas resistencias, estas resistencias, evidentemente, se encuentran en. Profe, a ver, ¿cómo me doy cuenta? Si yo traigo la corriente por aquí, esa corriente pasa primero por él, luego pasa por él y finalmente pasa por él. Te das cuenta que va de uno después del otro. Cuando eso está ocurriendo, decimos que las resistencias están en serie, ¿no? Porque si tú agarras el punto P y lo estiras y lo llevas, y si tú lo estiras y lo llevas por aquí, ¿qué vas a tener en realidad? Vas a tener un alambre con tres resistencias, ¿sí o no? Si tú coges el punto P y lo estiras, ¿qué vas a tener? Vas a tener esto de aquí. Ah, ya, entonces será en serie, pues no te das cuenta. Claro, entonces están en serie. Están en serie. Profe, si quiero saber cuál es su resistencia equivalente, simplemente tengo que sumar 4 ohmios más 5 ohmios más 6 ohmios. ¿Cuánto sale eso? Viene a ser igual a 15, ¿verdad? A 15 ohmios. Y esa sería la respuesta. 15 ohmios. Muy bien. Excelente. A ver. Vamos a ver el ejercicio número 10. Ejercicio número 10. Vamos a ver por acá. Importante problema, el problema número 10. Excelente. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a colocar aquí solución del problema 10. Ahí está. Profe, ¿qué me dice el problema número 10? Me dice lo siguiente. Calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y P. A ver, vamos a aprender a hacer este tipo de ejercicios, ¿ok? Me pide calcular la resistencia equivalente, profesor. Siempre que tú quieras calcular resistencias equivalentes, tienes que ir paso a paso. Primer paso, ¿qué tienes que hacer en el primer paso? Buscar resistencias en serie. Ese es el primer paso.
Profe, a ver, me doy cuenta que la resistencia 3 y la resistencia 5, ¿cómo están? Profe, esas están en serie. Igualmente, la resistencia de 7 y la resistencia de 1, ¿cómo están? Están en serie. Entonces puedo calcular su equivalente, ¿sí o no? Cuando están en serie solamente se suman. ¿Cómo va a quedar mi circuito entonces? A ver, si yo dibujo mi circuito, ahora me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar de la siguiente manera. En vez de tener resistencias de 3 y 5, ahora solamente voy a tener una sola resistencia equivalente. En vez de tener la resistencia de 7 y 1, voy a tener solamente una resistencia, ¿no? Hasta el punto A, aquí está el punto P. Profe, cambio de estas dos resistencias, tengo una resistencia equivalente que es la suma, ¿no? La suma que vendría a ser 3 ohmios más 5 ohmios, vendría a ser igual a 8 ohmios. Profe, abajo tengo otra que está en serie. Sumo entonces 7 ohmios más 1 ohmio sería 8 ohmios. Excelente. Una vez que tengo esto, profesor, ahora me pregunto, ¿8 y 8 estarán en serie o estarán en paralelo? Evidentemente, profesor, están en paralelo. Profe, ¿cómo que están en paralelo? Claro, si te das cuenta, este punto, si te das cuenta, este punto viene a ser A, porque no hay nada entre ellos. Arriba también viene a ser A y abajo también viene a ser A, ¿no? Esto acá es una técnica para darnos cuenta nada más, ¿no? Como no hay nada entre ellos, el punto lo traslado aquí. Como no hay nada entre ellos, el punto lo traslado acá y no hay nada entre ellos, el punto acá. Entonces, este es punto A, punto A, punto A. Y lo mismo por este lado, punto B, punto B, punto B, punto B. Te das cuenta que este 8 está entre A y B y este 8 también está entre A y B, ¿no? ¿Por qué? Porque están en paralelo, ¿no? Están en paralelo. Entonces, profe, yo digo que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. ¿Cómo se calcula la resistencia equivalente en paralelo? Profe, cuando son dos resistencias ya sabemos, ¿no? La resistencia equivalente es igual al producto entre la suma, ¿no? Ah, ¿verdad? Pues, profe. Claro, entonces vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Sería entonces, profe, producto sería 8 por 8 entre la suma. 8 más 8, 16. Esto me va a salir igual a 8 por 8, 64. Entre 16 me sale 4. O sea que la resistencia equivalente es igual a 4 ohmios. Es igual a 4 ohmios. ¿Te das cuenta? La resistencia equivalente es igual a 4 ohmios. ¿Qué significa eso, profesor? Eso significa, vamos a borrar esto, esto y esto. Eso significa, profesor, que si yo dibujo entre A y B, uy, si yo dibujo, ahí está, entre A y B, solamente va a quedar una resistencia. Esa será la resistencia equivalente que vale 4 ohmios. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado acá, profesor? Hemos reducido, ¿no? De lo que teníamos aquí, todo este sistema de resistencias, nos ha quedado solamente una, que es la resistencia equivalente. Encontramos en serie 8, en serie 8. Estos dos están en paralelo, producto entre la suma me sale 4. Así que solamente me queda una resistencia, ¿no? ¿Te das cuenta? Excelente, muy bien. Vamos a hacer otro problemita por acá. La pregunta 11, por ejemplo. Interesante. La pregunta 11 me pide a mí, ¿no? Calcule la resistencia equivalente nuevamente, ¿no? Vamos a poner aquí, solución del problema 11. Ahí está, del problema 11. Muy bien.
Ahí está, perfecto. Mira, me dice, calcule la resistencia equivalente de ese sistema de resistencias, ¿no? Profe, a ver, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscar resistencias en serie. Profe, a ver, en serie, 7 y 8 estarán en serie, 8 y 5. ¿Cómo hago, profesor? A ver, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, si te das cuenta, viene la corriente por el punto C, digamos, ¿no? Viene la corriente por acá. Y la corriente se divide, una cantidad por arriba y otra cantidad por abajo, seguirán su camino y viene por acá, se juntan y sigue su camino, ¿no? Profe, ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que no hay resistencias en serie, porque si yo digo que estas dos, por ejemplo, están en serie, no es posible. ¿Por qué? Porque por acá hay un camino que está escapándose. Entonces, lo que yo identifico en este caso es que no hay resistencias en serie, ¿no? Para que haya resistencias en serie, tiene que estar uno a continuación de la otra, ¿no? Pero aquí no es así. Aquí no tenemos eso, ¿no? Lo que tenemos es, viene 7 y se divide en dos partes, ¿no? Viene 7 y se divide uno por arriba y otro por abajo, entonces ya no está en serie con ninguno de esos dos. ¿Ok? Entonces, lo único que encontramos es que estas resistencias están en paralelo. Así es. Como no hay resistencias en serie, busco resistencias en paralelo y ahí encontré. ¿Cómo calculo su resistencia equivalente, profesor? Sería, la resistencia equivalente sería el producto 8 por 8 entre la suma, ¿no? 8 más 8, que sería igual a 4, ¿no? 4 ohms. Entonces, nuevamente, reemplazamos, profesor. A ver, vamos a reemplazar eso y vamos a tener aquí. Y aquí el punto C. Profe, por acá tengo una resistencia de 7 ohmios. Esa resistencia de 8 y 8 solamente queda convertida en una sola, que hemos calculado que es 4 ohmios. Y por acá una resistencia de 5 ohmios. De 5 ohmios, ¿no? Profe, entonces ahora que tengo esas tres resistencias, ahora sí puedo decir que están en serie. Sí puedo decir que están en serie. ¿Por qué? Porque está uno a continuación de la otra y a continuación de la otra, ¿no? Si yo estiro ese alambre, si yo lo estiro, me va a quedar una, dos, tres, así. Y eso son resistencias en serie, ¿no? Si yo estiro ese alambre, voy a tener esas resistencias, ¿no? Profe, y si yo estiro el alambre y digamos que por acá haya una resistencia por ahí, estos tres ya no están en serie. ¿Por qué? Porque este aquí lo está malogrando, pues, ¿no? Pero como no tenemos eso en el problema, entonces decimos que esas tres resistencias están en serie, ¿no? Entonces ahora sí, la resistencia equivalente para estas resistencias solamente es la suma, ¿no? ¿Por qué? Porque están en serie. Así que la resultante entre el punto C y el punto E simplemente será la suma, ¿no? 7 más 4 más 5 será 16 ohmios. Y esa será la respuesta, chicos. Esa sería la respuesta. ¿Te das cuenta? No es complicado, chicos. Solamente hay que saber identificar si está en serie o está en paralelo, ¿ok? Muy bien, entonces hemos avanzado una gran cantidad de problemitas para que ustedes puedan ver cómo es este tema. Les voy a pasar igual este material, ¿ok? Les voy a pasar este material ahora mismo para que lo puedan repasar. Un momentito. Vamos a ver por acá. Este es el tema número 3.
Bien, chicos, a ver, me confirman por favor si es que les ha llegado el material a todos. Sí nos llega, profesor. Excelente, entonces ahí ya ustedes pueden descargarlo para que lo revisen. Y ojo, la tarea, no se olviden chicos la tarea, por favor. ¿Qué página es? ¿Me pueden ayudar, por favor? La tarea, a ver, la tarea de la página 230. Como siempre, del problema 1 al problema 5, chicos. Anótenlo, por favor, ¿ah? Página 230. ¿Ok? Bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención, chicos. ¿Ok? Espero que puedan participar más la próxima clase. Muy bien, ahí está. Nos vemos, chicos. Adiós. Adiós, profesor. Ah, perdón, es la página 232. 232, chicos.